Hola, mi nombre es Nerea y bienvenidas una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. Coged vuestra bebida caliente que prefiráis, café, té, infusión, chocolate caliente, ya ha llegado esa época del año, porque precisamente hoy os traigo lecturas para acompañarlas con una buena taza de café, taza de té, una buena manta y un maravilloso día de lluvia de fondo. Hoy mismo aquí está un poco gris el día. Ahora mismo no está lloviendo, pero ya estuvo lloviendo antes. Así que me he visto inspirada para grabar este vídeo. Los libros que os voy a recomendar hoy son todos muy cortos, ¿vale? Son perfectos para leer en una tarde de otoño de invierno en la que no os apetece salir de casa y simplemente queréis leer una historia de principio a fin sin tener que levantaros del sofá, de la cama o de donde prefiráis leer. Son libros que acompañan la atmósfera de un día lluvioso, en general melancólicos y algunos con una atmósfera así un poco cozy, es que no sé cómo traducir el concepto de verdad. Bastante relajante, bastante chill. En fin, ya lo vais a ver. Repito que son historias muy cortas. Sabéis que esa es mi especialidad. Me encantan ese tipo de libros, así que sin más dilación voy a empezar con ellos. Voy a tener que dejar el té, que de hecho está ardiendo. El primer libro que os traigo ha sido una de mis mejores lecturas del año. Y lo tenéis también traducido al castellano, así que no tenéis excusa para no leerlo. Y se trata de Os seres queridos de Berta Dávila, en castellano Los seres queridos. Os dejo abajo, como siempre, la información de todos los libros que voy a mencionar, por si queréis echarle un ojo, no os acordáis de los títulos, lo que sea, lo tenéis todo en la cajita de descripción, ¿vale? Y en este libro, Berta Dávila nos habla de la maternidad. De nuevo, veis que es muy cortito, os voy a decir cuántas páginas tiene. 134 páginas, mirad qué belleza. Yo lo tengo firmado, tengo esa suerte. Y es que es una novela increíble en la que se nos habla de maternidad desde un punto de vista distinto. La protagonista es una madre que se queda embarazada por segunda vez y decide no tener ese segundo hijo. Habla de la difícil decisión, habla de los prejuicios de lo que supone ser madre, ¿no? La invisibilización de la persona más allá de su personalidad de madre. Habla de la depresión posparto, habla de la maternidad desde muchos puntos de vista, desde los que normalmente no vemos. Y bueno, es un libro corto, pero no es un libro ligero, aunque sí considero que se puede leer de una vez, ¿vale? Sin parar. Yo tengo marcadas unas cuantas páginas de frases que las leía y decía, wow, ¿cuánto poder en una sola frase, no? Entonces, no sé si mucha gente conoce este libro, pero considero que más gente debería conocerlo. Y eso, que si queréis leer algo así, algo profundo, ¿no? Algo menos ligero, algo un poco duro, os lo recomiendo mucho, está súper bien escrito. Y un poco para contrastar con ese primer libro que os acabo de recomendar, os traigo algo más ligero, un clásico corto de nuevo, un clásico de aventuras como es El Mago de Oz, que no deja de ser quizás un libro para niños, más bien, ¿no? Y en este libro, pues todos sabemos de qué va, ¿no? Seguimos a Dorothy, que pues estaba tan tranquila en casa con sus tíos, si no me equivoco, en Texas, por ahí, no, Arkansas. Estaba en Arkansas, ¿vale? Y de repente viene un tornado y la transporta al maravilloso mundo de Oz. Y claro, Dorothy quiere intentar salir y volver a su casa. Entonces se va encontrando con distintos personajes. Un león que busca volver a ser valiente, quiere su coraje. Un hombre de hojalata que quiere un corazón. Un espantapájaros que busca un cerebro. Y, y creo que esos son todos los personajes que acompañan a Dorothy. Y luego pues encuentra otros personajes como es la Bruja del Oeste, ¿no? Y etcétera. Bueno, es una historia clásica. Muchos habréis visto la película, no sé si habéis leído el libro. Hay más libros de la serie de Oz, creo que son 13 libros, una cosa así. Creo que no están traducidos al español. Que alguien me corrija si es así, porque a mí me interesaría leerlos. Es, como digo, un libro muy ligero, no es muy profundo, ¿vale? Es un poco uno de esos libros que lo lees para sentirte bien y te sientes bien, es una comfort zone, es, no sé, un libro para dejarte el corazón calentito, para irte de aventuras con Dorothy y para conocer a todos los personajes que se cruzan en su camino de baldosas amarillo. Y, y ya está, o sea, esa es la recomendación, no hay más profundidad. Es un libro perfecto para un día de lluvia en el que quieras leerte una historia y relajarte y ya está. Y yo creo que este libro es perfecto para eso, así que ahí queda la recomendación. El siguiente libro es un libro a medio camino
entre los dos que acabo de recomendar, en el sentido de que es un libro que te deja el corazón calentito y al mismo tiempo es un libro melancólico, yo diría. Además de eso, se trata de un libro de no ficción y es perfecto para cualquier amante de los libros, y presumo que si estáis aquí también lo sois. Y se trata de 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. Para las que no conozcáis este libro, es una recopilación de la correspondencia entre la autora Helen Hanff y su librero en Londres. Helen Hanff es una autora de obras de teatro que vivía en Nueva York, porque creo que ella se murió. Efectivamente, se murió en 1997, el mismo año que yo nací. Información irrelevante que no necesitabais saber, pero bueno. Helen Hanff era una autora de obras de teatro que se carteaba con este librero de Londres porque por alguna razón le salía rentable comprar libros en Londres y pagar lo que viene a ser el transporte antes de comprarlos en Nueva York. No entiendo muy bien por qué. Esto es pre-Amazon, ¿vale? Y es que 84 Charing Cross Road era una librería de segunda mano que se encontraba precisamente ahí, en el número 84 de Charing Cross Road. Ves a través de las cartas y a través del tiempo cómo se forja una amistad entre la autora Helen Hanff y el librero Frank Doyle, además de el resto del personal que trabajaba en la librería, etc. Es una historia bellísima de cómo los libros conectan a las personas. Es una historia real, además. Es una historia que emocionará a cualquiera que tenga el sueño de entablar una amistad con su librero particular o tener una librería. Es que es maravilloso. O sea, conversar sobre libros continuamente, mi puto sueño. ¿Para qué mentir? Si ya lo hago, lo que pasa es que la gente no me escucha. Con razón, por otra parte, soy muy pesada. En fin, no ese es el caso. Total, que es un libro maravilloso. Y es curioso porque yo pensaba que, bueno, que a la gente le gustaba mucho por las conversaciones que se tenían sobre libros y tal, que lo es, pero no es específicamente por los libros de los que se hablan, ni muchísimo menos, sino por la energía que desprende de amor por los libros, porque Helen Hanff en realidad no leía ficción, como la mayoría de las personas que probablemente estén viendo este vídeo, como yo, que la no ficción casi ni la toco, la verdad. Pero aún así puedes ver, aunque ni te suenen los libros de los que están hablando, la pasión que tenían ambos por los libros, y es una historia francamente maravillosa y yo la recomiendo mucho. Te dejará el corazón calentito y también roto, las cosas como son, en apenas, ¿cuántas páginas? 126, además, ya veis que está escrito en forma de carta, porque es que literalmente... Anda, se me queda el marcapáginas. Literalmente son cartas que se escribieron, entonces pues se lee un suspiro y es hoy en día yo creo que ya una lectura esencial que está en numerosas bibliotecas del mundo. Y es curioso, porque de hecho al final del libro la autora te dice, es curioso que esto haya vendido muchísimas más copias que todas las obras de teatro que he escrito en toda mi vida. Es un poco irónico, pero bueno, que es un libro increíble, que os lo recomiendo. Muchos seguramente ya lo habréis leído, pero yo ahí lo dejo. Es perfecto para un día de lluvia, con tu café y tu caja de pañuelos. Bien, el siguiente libro es un autor que a mí me gusta mucho, creo que ya lo sabéis, y es La historia del señor Sommer de Patrick Suskind. Sí, el autor del perfume. Esta historia es maravillosa, 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 no sé cómo explicarlo. Tiene además ilustraciones del maravilloso también Sempé, ilustrador francés icónico, y es la historia contada desde el punto de vista de un niño, o bueno, un adulto rememorando sus días de niño, que son de mis historias favoritas. O sea, me encanta leer libros adultos que están escritos desde la perspectiva de un niño. No sé por qué, me fascina y me encanta. Y es la historia de un niño que vivía en un pueblo donde también vivía este señor de aquí, el señor Sommer, que era un hombre que aparentemente no paraba de andar de un lado para otro, lloviese, nevase, tronase, no paraba de andar, siempre se le veía andando, literalmente no paraba, tenía complejo de Forrest Gump. Entonces, os voy a leer la parte de atrás, que creo que es el principio de la novela, y ya me diréis si os interesa o no. A mí es que este libro me fascinó, la verdad. O sea, se lee en un suspiro también. Es perfecto para leer de principio a fin. Y es de esas historias que precisamente por leerlas sin interrupción son súper intensas. Te metes súper dentro. Conectas mucho con el narrador y a mí me encanta. Entonces voy a leer la parte de atrás. En la época en la que yo aún me subía a los árboles, vivía en el pueblo, a menos de 2 kilómetros de nuestra casa, un hombre llamado señor Sommer. Sommer, en alemán, significa verano.
Nadie conocía su nombre de pila, ni sabía si el señor Somers tenía algún oficio. Solo se sabía que la señora Somers sí lo tenía, hacía muñecas. Pese a que de los Somers y el del señor Somers en particular se ignoraba casi todo, puede decirse que, por lo menos, en un radio de 60 kilómetros alrededor del lago, no había hombre, mujer o niño, ni siquiera perro, que no conociera al señor Somers, porque el señor Somers estaba siempre andando de un lado para otro. Ya nevara o granizara, tronara o lloviera cántaros, abrasara el sol o se acercara un huracán, el señor Somers estaba de excursión. Y básicamente es como la existencia de este señor Somers, que va de un lado para otro, afecta precisamente al niño que está narrando la historia. Y no os voy a contar nada más, porque llevo hablando un buen rato y además no os quiero estropear nada. Ya veis que es un libro súper cortito, os digo ahora cuántas páginas tiene. Tiene 133 páginas, casi os enseño la última página, se me iba la olla. Voy a enseñaros la primera para que veáis el tamaño de la letra, ¿vale? Este es el tamaño de la letra, bastante generoso yo diría. Y es que además ya veis que tiene unas ilustraciones preciosas en el medio, así que si suena como que es vuestro tipo de historia, yo creo que es perfecta para un día de lluvia. Es una historia intensa, como ya dije, y no puedo dejar de recomendarla. De verdad que necesito que más gente se lea este libro. Me parece que se merece muchísima más atención, la verdad. Bien, del siguiente libro creo que ya os he hablado en alguna ocasión y es Reencuentro de Fred Ullman. Este también tiene menos de 130 páginas, en concreto tiene 122 páginas y es la historia de amistad entre un niño judío y un niño alemán en la época del auge de Hitler. Es una especie de autoficción porque no es exactamente no ficción, pero sí está basado un poco en la vida del autor, Fred Ullman, que, bueno, era judío y tuvo que huir de Alemania cuando se produjo el auge de los nazis y estudió en el mismo colegio que aparece en esta historia. Fred Ullman además era un pintor, aparte de novelista, y es una historia como la que os dije antes, que es perfecta para leer sin moverse del sitio, para leer de principio a fin, acurrucado en el sofá con una manta, en un día de lluvia nostálgico, porque realmente es un libro muy nostálgico. Es un libro que viaja al pasado, es un libro que viaja a través del tiempo y es un libro que a lo mejor también os deja un poquito así con el corazón encogido. Un poco el patrón de los libros que os estoy enseñando, pero es el mood, ¿no? Es el mood de los días de lluvia. Entonces, Reencuentro de Fred Ullman, que quizás también sea más conocido, porque no deja de ser un clásico, pero muy, muy, muy recomendado. Y para terminar, tengo un par de mangas que son tomos únicos, ¿vale? Así que prestad atención porque son dos mangas que quizás tengan una temática similar, pero tonos completamente distintos. Ahora os voy a explicar. Creo también que son mangas perfectos para personas que no suelen leer manga y a lo mejor os queréis iniciar o tenéis curiosidad por el formato, etc. Son dos obras que a mí personalmente me encantan, por eso os las recomiendo por otra parte. Y que siendo tan cortas solo tiene un tomo, ¿vale? Los tomos andan entre los 8 o 9 euros. Son perfectas para iniciarse, perfectas para leerse en una tarde. En una hora habréis leído un tomo, ¿vale? Aproximadamente. Y os voy a decir de qué van porque yo creo que os puede interesar y mucho. La primera obra que tengo aquí es Los dioses mienten de Kaori Ozaki, de los primeros mangas que me he leído en mi vida y yo creo que el manga que me hizo querer leer más manga quizás. Los dioses mienten es la historia de estos dos niños que se conocen y se hacen amigos y viven una especie de aventura. No diría que una aventura muy agradable, pero sí una aventura, ¿vale? Son dos chicos que tienen problemas de distinta índole y que encuentran los unos en los otros pues una especie de apoyo, una compañía. Es uno de esos libros que creo que están hechos para adultos, narrados desde el punto de vista de niños, con niños protagonistas que a mí tanto me gustan. Hay escenas un poco innecesarias, tengo que advertir, pero bueno, el resto de la historia es una auténtica delicia. Kaori Ozaki es una de mis mangakas favoritas porque realmente adoro su dibujo, vais a ver ahora. El dibujo es fantástico, indescriptiblemente fantástico, y la historia es conmovedora, no creo que vaya a dejar a nadie indiferente. Os voy a leer la parte de atrás, por si no os he convencido todavía. Los chicos de clase ignoran a Natsuro en el colegio al que se ha trasladado. Sin embargo, un día él se entera del enorme secreto que guarda su compañera Suzumura. Un chaparrón, el festival, un gato blanco llamado Tofu, el último verano de la escuela primaria.
empieza la tranquila aventura de los dos. Hace mucho que lo leí y tengo ganas de releerlo, la verdad. No recuerdo demasiados detalles, pero sí recuerdo que me enamoró por completo, así que os la recomiendo muchísimo. Y el otro manga que tengo aquí, también de mis mangakas favoritos, ya lo sabéis, es Shino no es capaz de decir su propio nombre, de Shuzo Oshimi. Y este tomo único es una obra muy muy distinta de todas las demás obras de Shuzo Oshimi y es un poco autobiográfica, más o menos, en el sentido de que Shuzo Oshimi quiso escribir sobre las experiencias que él tuvo en su adolescencia, en sus dificultades para comunicarse con los demás. Y es que esta historia vuelve a ser una historia de amistad, una historia de amistad entre chicas que pues tienen ciertos problemas, ¿no? Y encuentran la una a la otra quizás ese apoyo que necesitaban, pero el tono es completamente distinto. El otro es un poco más jovial, con un poco más de luz, y este es un poco más melancólico, un poco más gris. Ya se nota en la portada, yo creo. Os voy a leer la parte de atrás, ¿vale? Shino Oshima es incapaz de decir su propio nombre. Pese a todo, consigue hacer su primera amiga desde que entró en el instituto. Entonces empieza a comunicarse, aunque sea torpemente, encontrando siempre las palabras exactas demasiado tarde, cuando ya todo ha pasado. Pero bueno, la juventud también resplandece para los que son más torpes, ¿o no? Y bueno, la historia trae un epílogo del autor en el que explica por qué escribió esta historia, por qué era importante para él escribir esta historia, que es tan distinta de todo lo demás que escribe. Y creo que de nuevo es uno de esos mangas que le gustaría mucho a gente que quizás no se ha iniciado en el mundo del manga porque piensa que todo el manga es igual, que todo el manga es Naruto, que todo el manga es One Piece. Y existen obras como esta que quizás la gente desconoce un poco más, que no son ni mejores ni peores, que son diferentes y que yo sin duda recomiendo mucho. De nuevo es un único tomo, vale mucho mucho la pena, es perfecta para una tarde de lluvia, tiene un tono bastante melancólico, yo diría. Y ya me diréis si leéis algunas de estas obras. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el vídeo, hasta aquí las recomendaciones. Hacedme saber si habéis leído alguno de estos libros, si os interesa. ¿Qué libro recomendaríais para un día de lluvia perfecto para acurrucarse en el sofá? Si os ha gustado el vídeo, como siempre, sabéis que podéis dejar un me gusta si queréis. A mí me ayuda mucho y si no, pues tampoco pasa nada. Que podéis suscribiros para no perderos futuros vídeos que suba al canal, así como darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo. Os dejaré por aquí también mis redes sociales, aunque como siempre también tenéis toda la información que preciséis en la cajita de descripción, ¿vale? Goodreads, Instagram, todo eso. Muchísimas gracias como siempre por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!